Bueno, pues un día, nada más por curiosidad, nos pusimos a revisar qué pensaba la gente de Flaminguettes y entonces hicimos esta búsqueda bien larga y un poco ególatra, muy rara, de cosas de nosotros en Google. Entonces buscamos desde notas de periódico hasta comentarios de YouTube y salieron cosas muy curiosas que resumidas están así. Decían que nuestro trabajo era muy auténtico, que era chispeante. Chispeante en realidad era sparkling, pero chispeante nos gustó más. Era un caos organizado, que esa nos encantó porque sentimos que nos describe muy bien en la vida en general. Que tenía una mirada femenina muy interesante, que era cool as hell, que estuvo chido leer eso, la verdad, por eso lo dejamos ahí, que era muy bizarro y sobre todo que era impecable. Entonces era como un gran elogio ese, lo de lo impecable, porque somos súper obsesivas con los detalles, entonces sí nos gustó como que alguien hubiera notado también eso. Y surreal. Entonces, aquello de surreal fue como lo mejor que nos pudo haber pasado porque desde que empezamos a trabajar juntas, surreal era una palabra que usamos mucho. Decimos mucho surreal y decimos mucho muy especial. Son como nuestras palabras de todo el tiempo. Pero en realidad, sí se oye, ¿verdad? Sí. En realidad, para nosotras, como que al pensar en surreal, no pensamos tanto en nuestro trabajo, sino que nos parece más surreal que el Chapo pueda escaparse 3 veces de la cárcel. Absurdo. O que la gente haga una fila de 3 cuadras para conseguir una torta de chilaquil. Son increíbles y deliciosas, pero incluso es bastante surreal estar aquí hoy, porque seguimos nosotras las conferencias de Creative Mornings desde hace un montón de tiempo, antes de que llegaran a México, y es bastante surreal que ahora estemos aquí. O surreal también podríamos decir que fue aquella vez que viajamos a Tailandia para hacer nuestro primer proyecto internacional. Ese probablemente, todos nuestros proyectos terminan siendo surreales por una u otra razón, pero este probablemente fue el viaje más surreal que hicimos. Y primero nos fuimos una semana a París, a la Pre, y entonces revisamos un montón de trabajo que hicimos a distancia durante todas las vacaciones de diciembre. Entonces en realidad no tuvimos Navidad, yo estaba en Puerto Rico y Mara estaba en México, y hablábamos en Skypes de 5 o 6 horas con gente que nunca habíamos visto. Era súper intenso y teníamos varias veces que decir, un momento voy a ir a calentar esto al microondas, o un momento tengo que ir al baño. Y era como súper intenso estar ahí en estas juntas. Entonces ya, llegar a París esta semana se trató de revisar que todo ese trabajo que estuvimos haciendo a distancia estuviera bien. Luego filmamos una semana en Bangkok y fueron 5 días de llamado y 1 de pre-lighting. Y luego regresamos 2 semanas y media más a Francia a revisar la postproducción y según nosotras a tratar de pasear por ahí. Pero la verdad es que nos fue difícil. El jet lag que teníamos estaba tan fuera de control que nuestro asistente de dirección nos tenía que mantener ocupadas todo el tiempo, porque en el momento en el que nos quedábamos sin nada que hacer empezábamos a cabecear, aunque la gente nos estuviera hablando. Una vez inclusive en Tailandia nos metimos abajo de una mesa para ocultarnos. Fue así como, ya por favor déjenos en paz, tenemos que dormir. Y entonces nos metimos abajo de ese mantel, pero él nos encontró en corto y nunca nos dejaba en paz. Y digamos que llegar a Tailandia fue muy loco. Nos recibieron en esta van increíble, que era la van que íbamos a usar toda la semana, que tenía ventanas en la forma de la batiseñal. Y tenía todo el cofre y el tablero llenos de peluchitos de Batman, en todos tamaños, colores y sabores. Tenía LEDs en el techo y además tenía 2 hieleras increíbles de gomitas, que todas las gomitas eran francesas, que era curioso. Y estábamos súper nerviosas, porque era el primer proyecto que hacíamos de este tamaño y fuera, ¿no? Hablando en inglés y así, tratando de hablar en inglés, y así. Y la verdad la van estaba tan chida y nos recordaba tanto a nuestra casa que siempre que estábamos en la van nos sentíamos felices y estábamos cómodas y contentas. Como les decía Daniela, fue un llamado súper largo, fueron 5 días. El crew era inmenso. Creo que el crew más grande con el que hemos trabajado jamás. Había masajista en el set. Había un puestito
donde un señor hacía estos cocos deliciosos que les ponía una flor divina y un té helado como un chai tailandés delicioso que nos mantuvo despiertas largas jornadas. Y grabamos en unos estudios que eran como, bueno, lo más cercano que hemos estado de Universal, que tenían como estas calles gigantes donde hay casas tropicales junto al set del Viejo Oeste y todo es falso pero increíble. Y justamente hubo uno de nuestros sets que pues el color nomás no quedaba, que o a nosotras no nos gustaba, o al cliente no le gustaba, o quedaba horrible con los otros colores que habíamos elegido. La creativa con la que trabajábamos siempre nos decía, no, Flamingettes, this color it's too sad, too sad. Y entonces teníamos que cambiar con un color less sad. Y entonces justo pintaba, o sea, bueno, todo este crew tailandés increíble, pintaba el set de nuevo, como por quinta ocasión. Tenían que ponerle estas luces 5000 gigantes para que se secara y pudiéramos grabar. Y mientras pues aprovechábamos para ir a pasear por los pasillos surreales de Universal Tailandia y tomarnos fotos en esas fachadas de colores increíbles. Bueno, una de las dificultades más grandes es que hablábamos muchísimos idiomas, ¿no? Sí, nosotras no. Bueno, sí. En el set. Nosotros hablábamos 2, pero en el set se hablaban 4 idiomas. Estaba francés, tailandés, inglés y español. Y en teoría, el inglés iba a ser el más hablado, pero la verdad es que eso no era cierto, porque pues es bien fácil, cuando tú trabajas con alguien y ya estás acostumbrado a esta dinámica, es bien fácil como de repente pues cambiar a tu idioma natal, ¿no? O sea, como que te es más cómodo. Entonces, nuestro equipo siempre estaba volviendo al francés. Y yo solo me acordaba de estos momentos en los que mis papás hablaban francés para mantener secretos de nosotras. En la cocina yo prestaba un montón de atención para saber de qué hablaban, pero me costaba un buen porque no sé francés. Y encontraba solo como palabras que sonaban al español. Pues Mara y yo estuvimos así todo el viaje y toda la filmación porque también ellos empezaban a discutir súper intensos sobre temas, iban de un lado, iban a otro, nosotros siguiéndolos, prestando atención al lenguaje de señas todo el tiempo. Entonces, cuando definíamos, según nosotras más o menos, qué era el problema, entonces decíamos, tengo una sugerencia ya en inglés, a veces hasta en español, y ellos trataban de entender también. Y si no lo hacíamos, la gente empezaba a tomar decisiones por nosotros mismas. Digo, por ellos mismos. O sea, estaba todo realmente un poquito fuera de control. Teníamos este asistente de dirección francés, que es el que nos encontró abajo de la mesa, y teníamos otra asistente de dirección tailandesa, que entonces nosotros estábamos así dando direcciones, según esto hablando en inglés ante la toma. La tailandesa traducía todo al tailandés, dándole instrucciones a todo el crew tailandés. Y eso, o sea, al final esas 4 o 5 voces se volvían de repente 20, y todo el mundo quería opinar, y todo el mundo quería hacer todo. Y teníamos un actor francés, no, un actor brasileño, sí, una actriz francesa, una actriz china y una actriz japonesa. Entonces teníamos que hablarles a ellas como pudiéramos, ¿no? Y de repente decíamos algunas palabras en japonés que ya habíamos entendido del traductor, de pronto decíamos, era un revolú, dormíamos bien poquito, pero teníamos un montón de pesadillas y mis pesadillas estaban en varios idiomas. Nunca me había pasado eso. Fue muy bizarro porque pues justamente todo era como de ensueño, ¿no? Había hieleras con macarrones franceses para decorar unos árboles, el equipo de arte construyó los sillones como nosotras los habíamos pensado, todo era bastante mágico. Incluso estábamos en uno de estos hoteles como de 60 pisos de súper lujo con alberca volada en el techo, en el cual pasamos muy pocas horas. O estábamos profundamente dormidas o literalmente llorando en la tina, comiendo Pringles, tratando de superar el llamado del terror que habíamos tenido. Era curioso porque llegábamos un día, nos encontrábamos en el pasillo siempre y entonces Mara me preguntaba, ¿cómo dormiste? Y yo casi no dormí, lloré un buen. Y Mara, no, pero ¿por qué lloras? Nosotros podemos esto. Sí, está súper intenso, pero todo va a estar bien. Y al día siguiente era al revés, ¿no? ¿Cómo dormiste, Mara? No, lloré un buen toda la noche.
Yo así, no te preocupes, lo vamos a lograr. Y así nos la pasábamos terapeándonos la una a la otra. Porque sí, lo que exigió humanamente fue muy fuerte. Tuvimos, durante todo el tiempo que estuvimos en ese lejano país, como 3 horas, ¿no? 3 horas libres. Y estas 3 horas libres nos dijeron, pueden ir a donde ustedes quieran, pero les recomendamos que vayan al templo Wat Po, ¿no? Entonces fuimos ahí, estuvo increíble, era de cierta forma sumamente familiar, aunque al mismo tiempo era totalmente diferente a lo que hay aquí, pero Tailandia es tan recargado que nos recordaba todo el tiempo a nuestra casa. Y nos pasó algo muy loco. Lo único que trajimos de Tailandia a México fue una lonchera, que es esa, cada una trajo la suya, que vimos a través de la ventana del coche, así como niñas chiquitas pegadas en un mercado. Y luego preguntamos tanto a la producción que la producción tuvo que ir a comprarnos unas y nos ayudaron a escogerlas a distancia con fotos. Y bueno, digamos que fue muy raro estar tan lejos y al mismo tiempo sentirse tanto en casa. Descubrimos que Tailandia es como un upside down de la Ciudad de México, ¿no? Que Bangkok y la Ciudad de México se parecen un buen, que la comida es prima hermana de la mexicana, que la gente nos decía todo el tiempo como, esto pica, y nosotros, sí pica, no hay pedo, ¿no? Y hasta hay un segundo piso idéntico, parece que lo construyó el mismo vato, y también tiene estas partes bien raras que llegan a ninguna parte, ¿no? O sea, como que no entiendes por qué, pero ahí están. Entonces estuvo padre saber que éramos tan similares y tan distintos al mismo tiempo. Sí, hay hasta un mercado como Xochimilco, como, sí, es muy loco. Justamente nosotras, cuando somos flaminguettes, nos vestimos igual. Tenemos de todo, tenemos playeras, tenemos calcetines, tenis, uniforme de gala, el overol para el trabajo, sombreros. ¿Traes tu sombrero? Este es uno de nuestros sombreros, nos lo vamos a poner. Muchas cosas las compramos nosotros y otras cosas nos las regalan las personas que ven flamingos por todas partes y dicen, ay, le voy a llevar esto a las flaminguettes. Sí, ya la oficina está llena. El caso es que, ¿está chueco? No, está como el fundillo. Ya está. Bien. Esto ha generado un fenómeno bastante surreal, en el que cuando salimos a la calle vestidas iguales, la gente nos pide fotos. Gente que no sabe quiénes somos, no nos conoce, que no sabemos quiénes son y no nos conoce, y estamos ahí posando. Pero también está raro decirles que no, entonces pues ahí nos paramos. O también, pues luego nos han preguntado en realidad que si trabajamos en un spa, que si somos animadoras de fiestas. Digo, eso también tiene que ver con que hacemos animación, ¿verdad? Es el chiste clásico. ¿A qué te dedicas? ¿Animación de fiesta? O que si somos caricaturistas. Sí. Y ha generado también que en la prensa sucedan cosas bizarras. Muy bizarras. Nunca hemos tenido muy buena suerte en la prensa, porque todo el mundo nos confunde. Nunca nadie entiende qué hacemos, pero digamos que gracias a los uniformes pudimos salir en la portada de La Jornada en una foto gigante y nunca fuimos mencionadas en el artículo, jamás. Solo estábamos ahí, ¿no? Y otra vez nos llegó un mail ofreciéndonos un spread de Playboy. Cosa que no nos sentimos con tanta confianza y entonces dijimos, no, pues hay que declinar, igual como elegantemente declinar. También esta vez que nos clasificaron como el dúo dinámico del meneo. Time Out un día dijo, sí, ellas son el dúo dinámico del meneo. Y desde entonces pues nos ha costado un poco de trabajo quitarnos ese estigma, pero es un buen sobrenombre, está chido. Está chido, ya tenemos un buen rótulo que lo dice ahí en la oficina, está bueno. Por lo general todo nuestro trabajo tiene una dosis de surreal, sobre todo cuando trabajamos en proyectos como el de Tailandia, en proyectos internacionales. Y otro proyecto que hicimos el año pasado fue para un DJ llamado Dylan Francis,
Él es gringo, muy gringo. O sea, como de estos, sí, tiene, sí. Y estuvo bueno porque era hacer toda la imagen para su nuevo disco, que era un disco con muchas colaboraciones de artistas latinos de reggaetón. Entonces era un crew, bueno, sí, el contacto era con un montón de gente de Los Ángeles. Sí. Todas estas personas de Los Ángeles son, todas con las que trabajamos, no todas, pero la mayoría, tienen de alguna u otra forma parientes latinos o son descendientes de latinos, entonces todos hablan español, pero en realidad no hablan español, no sabemos bien qué hablan, y entonces era muy distinto lo que nosotros les decíamos a lo que ellos entendían todo el tiempo, entonces mejor hablábamos en inglés para podernos entender, pero luego ellos como que querían practicar, entonces siempre volvían al español y eran unas llamadas telefónicas y unos correos sumamente confusos. Una vez, trabajando en este proyecto, mandamos un correo ya casi al final que decía, súper rápido, como del iPhone en un viernes, que decía, gracias, besos. Y salió entonces el lunes una cadena eterna de mails dirigidos a besos. Hello, besos. Dear, besos. Besos, could you please, no sé qué. Y bueno, después de toda esa cadena larga, había una explicación de distintas personas a la persona que no entendió que besos no era un nombre, sino un Latin expression. Pero no es un Latin expression, es una palabra que define algo, ¿no? O sea, como si hubiéramos escrito XOXO, pero en español. Entonces, ya ni nos metimos a explicar, los dejamos creer que sí estaba bien así, que era un Latin expression. Nosotras somos fans del reggaetón. En nuestra oficina se escucha por las tardes siempre Ozuna, Bad Bunny, Arcángel. Sí. Si tuviéramos una buena bocina, los vecinos nos odiarían. O bailarían con nosotros, no sé. Cualquiera. Nuestro sueño siempre ha sido dirigir un videoclip de reggaetón, o varios, muchos, todos. Sí, estos videoclips increíbles con coches, con luces de neón y coreografías súper complejas, muchas cadenas de oro como Mr. T. O sea, sí, nos gusta, es lo nuestro. Y el proyecto de Dillon era una manera de estar un poquito más cerca de Nicky Jam, ¿no? O sea, es como la distancia esta de los... ¿Cuántos grados son? 6 grados. O sea, ya estábamos ahí. Ya es bien fácil que nos vea, según nosotras, ¿no? Entonces dijimos que sí. Sí, o sea, era un proyecto que teníamos que aceptar. Y como estuvieron viendo en las diapositivas anteriores, fue un proyecto bastante recargado. Digamos, Dillon nos dio libertad creativa, que estuvo muy chido, y nosotras dijimos, vamos a proponerle hacer todo el diseño de su disco con esta estética de sonidero disco pirata, ¿no? ¿Quieres que lo regresemos para que...? Ahí están. Y hacer este proyecto, la verdad nos costó un montón, porque pues al final asumir esta estética de lo... Ya no está queriendo correr el loop. Bueno. Sí, asumir esta estética de... Pues sí, del sonidero, de lo kitsch, de lo recargado, pues requirió bastante esfuerzo, ¿no? De repente es como decir, bueno, hagamos cosas feas, está fácil, feas, porque no está feo pues, pero... y fue un proceso bastante largo de analizar, digamos, la estética, de estar buscando de qué va. Lo sobrecargado nunca se nos ha complicado mucho, pero esto fue llevarlo a otro nivel. Sobre todo en cuestión de color, también tener unos contrastes que nunca habíamos establecido. Y nada, fue un proyecto en el que en realidad nos dimos cuenta que lo importante era analizar lo que ya existe, ¿no? No darlo por sentado y ponernos a desmenuzar bien eso que está rodeándonos todo el día y está en las calles. Digamos que para este proyecto trabajamos con un rotulista que nos hacía todos los letreros y con él pudimos hacer cosas increíbles como cisnes con las alas abiertas y llamas espantosas y retratos de Dillon Francis bellísimos que son como estos rótulos de estética. Ajá.
Entonces fue un proyecto muy divertido que nos hizo hacer una de las cosas que más nos gusta hacer, que es mirar lo que está en las calles alrededor de nosotros desde que somos niñas. Pero pensándolo bien, para Flaminguettes surreal es más bien todo lo que está aquí y ya nos acostumbramos a que esté, que no nos parece raro. Es como ir caminando por la calle y de repente levantar la mirada al cielo, según tú, y ver una cubeta o dos en unas varillas de una construcción y se ve perrón, o sea, ¿no? Y ese tipo de cosas que pasan nos encanta, es increíble. Y pues nosotras siempre estamos buscando inspiración de lo que está a nuestro alrededor y de lo que, pues el color, las calles, lo que nos gusta, ¿no? Entonces, la verdad es que no hay nada más surreal que ir caminando por la Alameda, trabajamos muy cerca y de repente ver que hay un señor que vende estos chetos color neón, así glow in the dark, y que la gente está contenta comiéndolos. No nos hemos atrevido a probarlos. Si alguien aquí ya los probó, nos puede decir. No sabemos si saben a jalapeño o a limón y nos da mucha curiosidad, pero al mismo tiempo no tenemos el valor. No, cuando tú tratas de destruir estos chetos, son como esponja. O sea, nunca se hacen polvo, se aplastan. Era como trabajar con la espuma Oasis, que es esa que trabajan los floristas. Era muy raro. Entonces, digamos que nuestro hobby es viajar viendo la estética de lo absurdo, las cosas que hay a nuestro alrededor que son tan curiosas que ya no nos parecen raras, y creemos que no hay un lugar más mágico, surreal y especial que nuestro país. Y vaya, esa es nuestra inspiración. Pues gracias. Muy buenos días. Y creo que el chiste es ahora empezar un bonito diálogo, ¿no? Así que vengan preguntas. ¿Te quieres entrar para el diálogo? Sí. Respuestas. Voy a dar esto. Sí. Y yo te doy esto de ti. Hola. En el correo que nos mandaron decía que ustedes son parte de la Asociación Internacional Francesa. Alianza Gráfica Internacional. Sí. Y quería que me platicaran un poquito de cómo le hicieron, porque yo soy diseñadora gráfica, entonces me interesaría que me platicaran o me dieran algunos consejos de cómo ustedes llegaron a formar parte de ahí. Okay. ¿Quieres? Bueno, lo complementamos. Sí. Cuando nos llegó el mail invitándonos a la Alianza Gráfica Internacional, nosotros no sabíamos ni qué era la Alianza Gráfica Internacional. Entonces, como que lo googleamos y vimos que era una asociación extraña que nos sonaba como un club secreto de diseñadores, pero no, o sea, como que no había ahí una explicación tal cual. Y nos mandó un correo Gabriela Rodríguez para invitarnos, que es una diseñadora muy padre que tiene ahorita un proyecto que se llama Verde MX, que a lo mejor algunos ya lo conocen. Entonces ella nos dijo, hace mucho tiempo mi asistente me llevó a verlas a Love y me encantó lo que hicieron para Love, pero entonces eso fue desde antes, ¿no? O sea, acabábamos de empezar a trabajar públicamente como Flaminguettes en el Love. Nos encanta lo que hacen y entonces quiero recomendarlas, porque para ese momento nos enteramos que para la alianza solamente se entra por recomendación. Entonces hay como, digamos, embajadas en cada país. Sí, o sea, es una asociación que empezó hace muchos años, como en los 60, creo. Y antes eran puros hombres. Sí, Saúl Vaz estaba ahí. Y entonces cada país tiene a su comunidad y esa comunidad postula a nuevos miembros. Cada año la alianza tiene un congreso en países diferentes. El año pasado fue aquí. Y durante las actividades de ese congreso hay un jurado que vota si estos miembros que cada país propone son aceptados o no.
Y entonces tiene estas dos variantes, ¿no? Tiene esta variante de hay ciertas actividades que son solo para los miembros, o es como una comunidad que te permite de repente desarrollar otros proyectos, conocer a gente, estar en contacto. Y cada año hacen estos eventos abiertos al público donde miembros de la asociación dan pláticas para estudiantes. Entonces sí, en realidad para nosotras fue un mail, un golpe de suerte, no sé. Pero digamos, una de las ventajas de que, o sea, al principio la Alianza Gráfica sí era como una cosa bien exclusiva en la que nos cuentan. Hacían estas reuniones anuales en yates y solamente iban algunas personas, ¿no? Y conforme fue creciendo y luego inclusive, bueno, sí fueron inclusivos y tuvieron mujeres y luego empezaron a ir a otros países que no fueran solamente como Europa. Entonces ya había Alianza Gráfica en Estados Unidos, Alianza Gráfica en Japón y ahora hay mucha más gente joven en la Alianza Gráfica que digamos aquellos hombres que estuvieron en un principio, ¿no? Quedan muy pocos, tienen muchos conflictos porque la Alianza Gráfica ahora se está haciendo algo abierto y se trata de hacer opens para los estudiantes y que vaya mucha gente y que mucha gente se entere de qué es. Entonces, exacto, y hay un balance padre que se puede aprovechar y lo que está muy bonito, sí, también hay una pelea rara entre ellos, lo que está muy bonito es que se trata de hacer comunidad. Entonces, ya que hay en México, al principio solamente eran 2 miembros y luego 3. Y el año en el que nosotros entramos otros 3 y ahora entraron 3 más. Entonces, la alianza en México, digamos la embajada mexicana, ya es bien grande. Entonces, es estar bien grande en comparación a lo que era en un principio. Es estar en contacto con la gente, mandar tu carpeta, mandar tu portafolio, enseñar tus cosas y sí, o sea, de pronto alguien te puede invitar. Y cada año, no se hace todos los años, pero cada año se trata de postular. Y además tú tienes la ventaja de que eres mujer. Y ahorita están buscando muchas mujeres. Entonces, yo digo que mandes tu portafolio a la Alianza Gráfica Mexicana. ¿Alguna otra pregunta? Aquí, mira. Hola. Yo quisiera saber cuál es el mayor reto al que se enfrentan cuando tienen que desarrollar un proceso creativo para algún proyecto, para algún cliente, y cómo le hacen para resolverlos. La verdad nos ayuda mucho ser 2, porque igual cuando una se bloquea, la otra tiene un brote genial, una idea mágica. Tenemos un método que más o menos seguimos en todos los proyectos, no importa si sean proyectos de gráfica o de video o de instalación, y ese método consiste en que bueno, primero empezamos con la clásica lluvia de ideas y mapas mentales, ¿no? Y pasamos mucho tiempo en ese proceso. Tratamos de mantenernos abiertas, de mantenerlo como bastante casual y relajado. Justamente eso, sirve que somos 2, entonces es como sentarnos a platicar y a pensar en historias o en imágenes o conceptos que nos remitan al tema. Y tratamos siempre de verlo todo desde un enfoque bastante personal. Sí, todo parte de lo que creemos, sea cierto o no, sea una bestialidad o no. Y a partir de ahí tratamos de encontrar conceptos e ideas que después investigamos y profundizamos, ¿no? O sea, ya sí nos damos cuenta si era una tontería o si era real o no, sí lo investigamos y pasamos también un largo rato desmenuzando lo que va sucediendo en los mapas mentales. Y eso, suelen ser sesiones, o sea, por lo menos tardamos una semana más o menos, ¿no? En todo el proceso, ¿no? O sea, en
la lluvia de ideas y luego terminar en bocetos o mock-ups o ya carpetas de preproducción más complejas. Pero hay una cosa más. Yo creo que, o sea, todos los proyectos tienen retos distintos. El primer reto siempre es encontrar la idea perfecta, pero un reto que nos encontramos todo el tiempo, y no importa el proyecto que sea, es que el cliente lo entienda como lo estamos entendiendo nosotros y lo quiera. Entonces, digamos, nuestras ideas no son como la más común que aparece en el comercial de Bimbo. Entonces, pues tenemos que venderle a estos compas que va a estar chido hacer el comercial así, o que van a quedar padres sus fotos y que no tiene que tener miedo y ese tipo de cosas. Entonces, ese es un reto con el que nos enfrentamos todo el tiempo, no importa el proyecto, y en ese, al ser dos, como les decía Mara, aprendimos a justificar un montón las cosas con esta investigación que Mara les cuenta. Y eso ayudó a que nosotras pudiéramos trabajar juntas y comprarnos las ideas mutuamente, ¿no? Esa misma técnica la usamos para que el cliente se sume al proyecto y se emocione igual, y no solo le suene como una cosa llena de color y hermosa, pero que está bien rara, que la entienda como nosotros la estamos entendiendo, entonces justificarla como por todos los flancos y redondearla, blindarla, y redondearla para que quede súper pulida y tenga lógica, es algo muy importante. Y luego sí es difícil, porque hay veces que la verdad lo hacemos porque se nos antojó. Y entonces justifícate que se te antojó y le vas a cobrar por tu antojo, pues tiene que estar chida tu justificación, ¿no? Y antojársele a él también. O a ella. Él, el cliente. sí. Hola, buenos días. Hola. Yo quisiera saber si el trabajo que hacen así en conjunto fue algo planeado, accidental, estaban buscando un compañero de sociedad o cómo resultó y cómo resulta pues día a día trabajar juntas debe ser un sueño, pero también no es ser fácil, ¿no? Nosotras nos conocimos en un estudio de animación en el que Daniela entró a trabajar como asistente de producción y yo entré como diseñadora. Recién habíamos salido de la universidad. Sí, fuera tu primer trabajo. Su primer asignación laboral fue llamarme por teléfono para decirme que había conseguido el puesto y que me presentara el lunes a trabajar. Y trabajamos en ese estudio 3 años. 2 años. De ahí, o sea, te voy a contar un poquito rápido toda la historia, pero ¿para qué? Daniela se sale de este estudio y funda un estudio de animación con un grupo de socios y al tiempo yo le copio y hago lo mismo con otros socios. Y entonces teníamos cada una un estudio de animación con socios, éramos las únicas mujeres de nuestro estudio y eran estudios relativamente grandes, ¿no? Como entre 5, 6 personas y luego sí. Y así estuvimos, ¿no? Y éramos amigas y rivales. Y nos juntábamos a hacer hula hula, en realidad. Nuestro primer negocio juntas fue una tienda de hula hulas. Y traíamos la manguera de Estados Unidos y la pintábamos de colores que no existían. Y sí, montamos un tallercito y hacíamos etiquetas y guaraguara. Y entonces, de ahí salió la idea de hacer un proyecto de animación juntas, del hula hula y de que cada una estaba en lo suyo. Y entonces hicimos un corto, nuestro primer corto, se llama Etéreas, lo pueden ver en la página, en Vimeo, en YouTube. Y no sé, al final, el hacer este corto nos tomó un montón de tiempo, como 4 años. En lo que Daniela seguía en su estudio, yo seguía en el mío,
cada una, pues sí, trabajábamos en el corto los fines de semana, además. Y cuando lo liberamos, al corto le fue súper bien. Y sí, ganó Vimeo Staff Pick y fue como algo que no nos esperábamos tanto. O sea, que sí queríamos que pasara, pero que nunca pensamos que sí iba a pasar. Y entonces, pues Daniela me dijo, Mara, ya, hay que formalizarnos. Para el corto nos nombramos Flaminguettes como las directoras, pues, o sea, hicimos como esta figura, pero no existíamos, pues, ¿no? Éramos solo colaboradoras. Ajá. Pero me desdeñó. Me dijo que no. No es cierto. O sea, a mí me costaba mucho trabajo mandar a volar el otro estudio, que también me había tomado mucho tiempo levantar. Y entonces, pero el estudio al final me mandó a volar a mí. No, el estudio terminó, como que todo en ese tiempo pues fue muy complicado para todos y cerró sus puertas y entonces Daniela me dijo, ya no tienes pretexto alguno. Y entonces empezamos a trabajar juntas. Sí, no sé, esa es la historia. Sí. Bueno, cuando empezamos a trabajar juntas nos dimos cuenta de que había algo en la forma en la que pensábamos y hablábamos, en la que nos gustaban las mismas cosas. Y, ajá, justo eso iba. Nos gustaban las mismas cosas, de estas cosas que no le dices a nadie que te gustan, que después, que son gustos culposos, pero nosotros decidimos que ya no existen los gustos culposos, ¿no? Que está chido que te guste lo que tú quieras. Entonces, como que compartíamos todos esos universos que no frecuentábamos con nadie más. Y por otro lado, nuestros gustos más mainstream, para decirlo así, eran totalmente diferentes y había un montón de cosas que podíamos complementar de ahí. Entonces, pues sucedió súper natural la manera en la que empezamos a trabajar juntas, nos empezaron a caer proyectos y decidimos empezar a tomarlos y ver qué pasaba. Y sí, tiene sus partes difíciles. Y sus partes bien sencillas, ¿no? Como todo en la vida, creo. Pero el chiste es que siempre estés ahí y que escuches al otro. Entonces, pues, nada. Como diría Jean Paul. La clave de una relación es comunicación. No, yo creo que también algo que nos pasó es que de haber trabajado en estos estudios tan grandes, ¿no? Y con tantos socios, nos dimos cuenta también de qué parte de esos modelos queríamos asumir y qué partes no. Nos dio un montón de experiencia justo de levantar tu propio espacio y establecer qué cosas queríamos como Flaminguettes. Entonces también uno de los principios que establecimos desde siempre fue que éramos dos, ¿no? O sea, que era un dúo creativo y que nos íbamos a mantener como tal. Siempre, digamos, esta es la cabeza y el espacio de trabajo siempre tiene más gente, ¿no? Siempre necesitamos de más personas y nos gusta colaborar y se suman gente a los proyectos, pero sí decidimos que no queríamos lidiar con un estudio tan grande. Esa fue nuestra decisión. No es que esté mal tener un estudio grande, hay casos muy exitosos de estudios más grandes, pero nosotras decidimos mantenerlo así.